Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a saludarte. Hoy estamos de gala realmente en este programa porque tenemos toda una institución de la vida civil y social en Veracruz. Y bueno, más que nada quiero decirle y dar las gracias al licenciado Rafael Valverde Elías, que es una persona muy querida por todos nosotros. Y bueno, déjenme comentarles algo antes de pasarle la voz, porque tiene mucho que platicarnos. El 30 de octubre de 1970 casó su primera pareja aquí en Veracruz y él fue 30 años consecutivos prácticamente, estuvo a cargo del registro civil de aquí del puerto y 16 más como director general y encargado estatal del registro civil. Bueno, más que eso, todavía tenemos también la gran orgullo de decirle a él que es récord Guinness por haber en 1995 haber casado a 51,000 parejas y terminando toda esta parte de lo que ha hecho él por los casamientos en Veracruz con más de 80,000 parejas. Pues, licenciado Rafael Valverde, un orgullo tenerlo aquí y sobre todo le agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias, Paco. Estoy a tus órdenes y gracias por invitarme. Mire, la primera cuestión que yo quiero preguntarle es, usted siempre ha llevado la parte de un orden, de que las instituciones sean ordenadas y eso nos da mucho gusto porque ha sido un ejemplo para Veracruz. Pero en cuestión de la gente, bueno, queremos preguntarle, ¿cómo fue esa primera parte del registro civil en Veracruz? Bueno, la primera parte, como todo el que entra a una dirección, pues hace sus modificaciones, pone todo lo que sea en progreso de la colectividad, pues es lo que tuve que hacer. Así que no terminaría de explicarte en los 16 años en uno y 30 en el otro qué tanto hice, pero de lo más sobresaliente fue cumplir con la ciudadanía y llevar todo adelante. Fíjese que esa parte que se le dio a usted de poder proyectar a un registro civil de manera más tecnológica, más llevándolo a la parte de lo que fue la nueva tecnología. Y me imagino que ahí tenemos una acta de nacimiento de la hija de Juárez y manejarlo ahora con una tecnología diferente, que ese paso también lo dio usted, ¿no? Claro, bueno, el paso de la tecnología me tocó afortunadamente para hacer el cambio que había en los libros, que eran, pues, todo se usaba, como se dice, esto se ha usado siempre, ¿no? Entonces, vaya, verdaderamente los libros, pues, se fueron reformando, pasando a la computadora. Fue pues, un trabajo como todos tenemos para hacer un cambio y, por supuesto, teníamos que estar con los informáticos para que pasaran todas las actas en computadora y pues también, la verdad, darle ciertas clases que también fueron especialistas a la gente que colaboraba conmigo, porque definitivamente no sabían pues lo que era el sistema de computarización. Entonces eso fue una de las cosas que se hicieron y pues se ordenaron los libros, se encuadernaron, se vieron todos los libros encuadernados perfectamente. Procuré, pues cuando se inauguró el registro civil, o sea, el edificio, se inauguró tomando en cuenta el 28 de julio de las leyes de reforma que dictó don Benito Juárez aquí en el puerto de Veracruz, entre ellas la del registro civil. Y precisamente era cuando don Benito Juárez hizo la separación de los bienes de la iglesia con los del gobierno. Y la verdad es que, y respetarse, ¿no? Cada institución tenía su lugar. Pero eso fue una cosa que tendríamos que hablar mucho de historia. Incluso, no sé si quieras ver, aquí está el acta muy grande de la hija de Juárez. Claro que sí, si me las muestra, licenciado. Yo la mandé a amplificar, mira. Uy, qué belleza y qué Y ahí está la compromiso, firma de don Benito Juárez. qué belleza y qué compromiso para poderla tener en condiciones óptimas, licenciado. Mira, Ahí y está. dice el libro número 1,
en la heroica ciudad de Veracruz a 10 de octubre de 1860. Ante, 1860. ante mí el ciudadano José Ignacio, etcétera. No sé si quieres que te la lea toda, pero No, mejor nada más la ves porque sería leerte todo esto, mira. así es, pero qué emoción, qué bueno que este documento está en condiciones y poderlo presumir siempre, ¿no? Es algo que está realmente en la historia de Veracruz y sobre todo que para nosotros los veracruzanos pues es un orgullo que podamos contar con esto, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que pues tienes en la vida social y civil de cada persona de nosotros a partir del 70, pues siempre estaba en los nacimientos de Rafael Valverde, siempre estaba en las bodas y se manejó una cosa muy bonita que es algo que yo he platicado con mucha gente. El hecho de que todo mundo quería casarse y que lo casara Rafael Valverde en el registro civil de Veracruz, que hay una sala impresionante, hay un mural, un vitral impresionante y todo eso, bueno, ¿cómo lo tomó la gente? ¿Qué me puedes platicar de este obra que se hizo realmente? Bueno, la gente, hasta la fecha, estamos todos orgullosos por tener este edificio. Lógicamente que es para el uso de la ciudadanía y pues está sirviendo mucho, está admirado y verdaderamente, pues si decían que querían casarse, que yo los casara, pues era porque dicen que le gustaba cómo casaba, pero yo no puedo decir realmente si les gustó o no les gustó. El caso es que me pedían que por favor los casara allí. Y fue ahí en el registro civil, porque es un acto muy solemne y es un salón precioso verdaderamente. Eso es lo que puedo decir y que es un orgullo para nosotros que en 1972 se haya inaugurado con motivo de esas leyes de reforma aquí en Veracruz. Y fue inaugurado por el presidente de ese momento y lógicamente por todos los funcionarios públicos que estábamos aquí presentes ese 28 de julio. Ahora, platícame, ya me imagino todas las experiencias que tienes con las bodas, ¿no? O sea, con todo lo que ha sucedido en las bodas y con este récord Guinness, por ahí me decías que tenías por aquí el libro, ¿no? Enséñame por favor el libro del récord Guinness de 1995 y platícame algunas experiencias de las bodas, ¿no? Porque pues casaste realmente a muchísima gente. Libro de récord Guinness del 95 con 51,602 parejas. Le voy a abrir la parte donde estoy yo. Mira, esto es lo del récord Guinness. Ese es el diploma y lo que te dan, ¿no? Y esta es la foto en la que salí aquí. Aquí estoy casando, mire. Un poquito más abajo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está la boda. Ok, pues imagínate nada más qué orgullo, aparte de todo, qué orgullo el poder contar con esta parte. Platícame nada más así a grosso modo. ¿Sabes qué anécdota que me pone cazador de corazones, pero cazador con ese? Como título. Como título, cazador con ese. Bueno, pues ya, así es. ¿Cuál fue el evento que más te marcó en este edificio que se manejó? Uy, hubo tantos eventos. Me acuerdo que impresionante fue cuando casé, sobre todo en la forma como llegó. Llegó en una carroza como en la época de UF y como la época de Benito Juárez y la alfombra salió pues hasta afuera y digo, estaba afuera, pero salió más larga hasta pasando la banqueta y llegaron y los navales le hicieron espadines y eso que se cruza ahí como bóveda, le llaman ellos. En fin, fue una boda bastante impresionante. Él era almirante, pero estuvo muy bonita la boda, digo, muy impresionante realmente por la época en que llegaron, pero
fueron de las cosas que más me impresionaron como servidor público en el registro civil y haciendo matrimonios. Así es. Así es, pues vamos a tener ahorita una pequeña pausa para que podamos, ahora sí que la gente que nos está manejando la publicidad y los patrocinadores nos podamos manejar aquí. Una pausa de 2 minutos y regresamos enseguida. Gracias. Pues bienvenidos de regreso otra vez a saludarte y vamos a seguir platicando con este personaje ahora sí que de Veracruz y que nos llena de orgullo a nivel nacional, que es el licenciado Rafael Valverde Elías. Bueno, licenciado, vamos a empezar con el tema que mucha gente nos estaba pidiendo.
usted manejó el registro civil, ya tenemos todo lo de los matrimonios, y de ahí usted renuncia y a base de una serie de exámenes y todo el protocolo que se maneja, usted adquiere una notaría, la número 63. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo seguir ayudando a la sociedad? Porque eso es lo que hace un notario, ayudar a la sociedad a tener un orden específico. Platíqueme qué hace un notario y cómo siguió ayudando a la sociedad veracruzana. Es muy importante el ramo de notario porque somos fedatarios. Somos unos fedatarios que tienen toda la confianza, tanto el gobierno como la colectividad. Damos fe, somos gente de la honestidad al 1000% de la capacidad de un notario, porque precisamente damos fe de todos los actos que se pueden dar fe en cuanto a algún problema que haya y varios elementos que existen y libros que existen en la notaría, como son las certificaciones, como son precisamente las actas que se levantan y además el testamento, que es muy importante, sobre todo porque estamos en el mes de testamento, ya entramos también septiembre y octubre. Entonces, octubre es también para nosotros un mes que se dan facilidades a la colectividad. Y pues para que no tengan problema, la persona necesita, es absolutamente obligatorio para el bien de su familia que tenga todos sus papeles arreglados y en especial el testamento. ¿Por qué es importante? Es importante para que no tengan problema las personas que dependan de él legalmente. Hablo legalmente. Como los hijos, aunque sea fuera de matrimonio, como los hermanos, los primos. Si una persona no dejara testamento y no tuviera hijos, le corresponde en línea directa precisamente, pues sería a sus padres. Y si no a sus padres, pues a sus abuelos, porque no tiene, y si no, pues ya sería hermanos también, porque primero es la línea directa consanguínea y después la línea indirecta. Entonces, deben de preocuparse por tener testamento. ¿Por qué? Si tienen bienes, más importante todavía, porque especifica a cada uno qué le va a tocar o a todos iguales. Y si no tiene nada, pues por precaución, para que a la hora de llámese esposa o esposo, si se murieran, Dios no lo quiera, ¿verdad? Entonces, tiene que depender uno del otro y le pagan una pensión, porque va a depender seguramente, si es su esposo o es su esposa, de una pensión que dan las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque ahí pertenecía uno de ellos. Ok. Y una cosa muy importante es, sí se relaciona, hay mucha gente que tiene la mala idea de que voy a hacer mi testamento porque ya voy a morir, tienes toda la razón en esa parte. Pero yo creo que más que nada hablamos de la segunda. Perdón que te interrumpa, mal, no dicen ellos, dice quien le pregunta, oye mamá, ¿ya hiciste el testamento? Bueno, ¿y qué quieres que me muera? Ese es el problema y la idea. La gente piensa que porque uno le pregunta, se va a morir. Ya la gente de ahora ya está mucho más modernizada, pero la gente de la otra época, la verdad, que de seguida preguntaban a los hijos, ¿qué quieres que me muera? Y ahí estaba el problema. Entonces no hacían testamento por eso. Entonces ahora ya es necesario. Ok, es necesario. Y ahorita tú estás hablando de que también a lo mejor no hay un bien como tal, pero hay una pensión, hay una pensión, algo que dejar, o sencillamente la línea del banco, la cuenta del banco, que también tienen que manejarlo. Siempre es bueno tener esta parte en orden. No sé qué nos puedas comentar acerca, el testamento es importante, pero también tú te das cuenta que existen papeles o documentos que no corresponden realmente a la persona que estamos hablando.
Hay un ejemplo todo el tiempo nos llaman por sobrenombres, ¿no? Y resulta que no te llamas, este, Mari Carmen, sino se llama María del Carmen. Y muchos de las cuestiones que tenemos por ahí, este, a lo mejor fuiste a alguna institución, algún banco, y alguna situación se cursó y no tenemos ese papel. Que la persona creemos que se llama de una manera y por algún mote o algún cariño que le queremos hacer, resulta que no se llama así o le cambiamos el nombre. ¿Qué sucede cuando una persona le deja a alguien algo y se lo deja, no sé, dejo a Mari Carmen y resulta que es María del Carmen? Yo ya te estoy entendiendo. Mira, aquí también puedes manejarlo en una notaría. Se llama cambio de nombre. Nada más que lo que no podemos hacer el notario es cambio de apellidos. Eso lo tienen que hacer ante juzgado por lo civil o juzgado de lo familiar. Entonces, cuando se habla de así un nombre, tienen que demostrarlo con el acta de nacimiento en el libro. En el libro se da fe que el notario tiene que dar fe que está levantada correctamente. Nada más que se puso el diminutivo. Entonces, con esa prueba se hace la rectificación que se llama un cambio de nombre uno y rectificación de acta otro. Eso lo hacen también en el registro civil. Se llama rectificación administrativa. ¿Por qué? Porque jurídicamente no tienen que ir ante un juez, sino aquí van a la oficialía del registro civil donde se levantó el acta. Pero todo tiene solución, ¿eh? No se vuelvan locos porque hay gente que dice, yo ya no me casé porque me casé como Tita y me llamo Jovita. No, si está usted casada, nada más que hay que rectificar el nombre, pero no crea usted que está soltera. Y ese es el problema, que mucha gente cree que no tiene acta de matrimonio porque le cambiaron el nombre y porque el papá le decía Tita y le puso Tita. Y realmente ella se llama, porque toda su vida ha usado como Jovita. Ella toda su vida ha usado Jovita. ¿Cómo? Lo demuestra que lo ha usado con los documentos necesarios. Ok. Y para un testamento también tiene validez para que esa persona pueda cobrarlo, no pueda hacer uso de los bienes que le dejaron. También, y sobre todo, acuérdate que es difícil muchas veces que la persona no entiende, o nuestra gente, no hablo en decir nuestra gente, yo, el Estado, sino nuestra gente del país y de otros países, no entienden que, por ejemplo, cuando una persona desaparece, si está confirmado su desaparición, es más rápido el juicio, porque ya hay pruebas de los testigos y los supervivientes. Pero si no saben dónde quedó y de repente se pierde y no aparece Paco, como por ejemplo en tu caso, y pasan meses y pasan años, entonces tu señora puede disponer de la casa que tengas o de los bienes que tengas. Si tú llegaras a aparecer por X o por Y, tienen que restituirse todos los bienes como estaban a tu nombre. Entonces, eso precisamente es lo que se llama, cuando la gente cree que desaparece alguien, es muy fácil o muy difícil demostrar que ya perdió todo. Igualmente, un ejemplo, cuando las personas, alguien le quiere alguien le presta y es su fiador, le pide la escritura y cree que como ya tiene la escritura, el que le prestó el dinero, pues ya se la dio y paga o se pierde o pierde esa casa, ¿no? Por ejemplo. Y no es cierto. La escritura es para una prueba de que ya se hizo el acto, pero la escritura no va a dar la pauta para decir es que
esta persona me dio la casa. Para darle la casa tiene que ir ante una notaría, que se llama precisamente o bien compraventa, o bien promesa de venta, o etcétera. Pero ante notario, piensen que es importante que cualquier acto de fe vean a un notario, porque si no, muchas veces no puede valer lo mismo que un certificado de notaría, o de notario, quiero decir. Eso de Y los es que, actos de fe es algo que antes se manejaba mucho a la palabra y hoy la verdad a veces la palabra ya no cuenta. Esa parte es importante para la gente porque realmente es costoso ir a un notario. A veces, bueno, ¿a qué le llaman costoso, no? Porque de repente, ¿cuánto cuesta hacer un testamento normal? ¿Cuánto cuesta hacer un trámite así? mira, un testamento que como se está haciendo ahora en época de que te conceden del mes, etcétera, cuesta 1,600 se maneja. Ahorita que están en la época, porque quitan, lo que no tienen que pagar es los derechos obligatorios. Ok. Nada más eso es lo que tienen que pagar. Ahora, Y que no hay problema para no dejar de hacer el testamento. Hay que ok, hacerlo. hay que Tú ya hacerlo. tú ya tienes el tuyo. No, voy para Ahí allá está. con usted. Precisamente voy para allá con usted. Y lo que sucede es que a veces no dimensionamos lo que puede llegar a costar por 1,600 pesos de un testamento, que puede llegar a ser lo más normal, lo que le puede costar a la familia, lo que le puede manejar y todavía tardarse a lo mejor hasta 2, 3 o 4 años en un pleito legal. Todo lo que se puede evitar en el aspecto de a nivel familiar y los gastos que pueden ocasionar no haber tenido ese testamento, ¿no? O sea, es que desarrollar un juicio donde no hay un testamento, ¿qué tanto tarda? ¿O qué es lo que se lleva? Que la Sí, gente no lo sabe. mira, el mes de testamento es para darle las facilidades a la persona, que no es lo mismo que gratuito. Gratuito es cuando no hay absolutamente nada de cobro. ¿Qué otra cosa me decís? La pregunta sería, ¿cuánto se tarda, por ejemplo, un juicio que le llaman, es intestamentario, así se maneja? Es que hay dos tipos de juicio, el intestamentario y el testamentario. Okay. El testamentario es habiendo testamento y el intestamentario es el que no ha hecho. Y ese es el más tardado, más largo y etcétera. Porque ahí sí se tiene que pagar abogados, se tiene que manejar los fees, sacar un montón de cosas, o sea. Ya es juzgado. Porque... Es juzgado. Hacemos una pausa para que nuestros patrocinadores nos puedan promocionarse y vamos a manejarlo en un momento más. Regresamos con lo que estábamos hablando de el juicio intestamentario.
Despierta tus sentidos con T3. Esta atractiva mezcla de té de hierbas tiene como ingredientes clave jugoso limón y cálido jengibre. Sírvelo caliente en tu desayuno matutino. O bien, disfrútalo helado para un refrescante impulso por la tarde. T3 se mezcla fácilmente con agua. Proporciona ingredientes herbales beneficiosos con propiedades antioxidantes. Contiene 35 miligramos de cafeína por porción para un suave impulso. Y, con solo 5 calorías por porción, puedes disfrutar de esta bebida revitalizante una y otra vez. Estamos de regreso otra vez en Saludarte con el licenciado Rafael Valverde Elías y preguntándole ¿qué es un juicio intestamentario y cuánto puede durar? Mira, un juicio testamentario puede durar, depende de muchísimas cosas. Primero, que salgan herederos y que no estén conformes con lo que se creía que eran los herederos realmente. Entonces empieza una especie de pugna, a ver qué piden, qué no piden, por qué me quitaron, yo soy fulano, yo tengo aquí el acta donde demuestra que soy pariente, etcétera. Así que no se puede hablar de un tiempo, a lo mejor te puede durar 6 meses, a lo mejor te puede durar hasta un año, depende porque al final de cuentas se vuelve contencioso o cuando es normal y calmado, que sea una intestado, pues ese es rápido, tardará a lo mejor 3 meses. Ahora, otra pregunta más, ahí por ejemplo tenemos mucha variación cuando de repente la gente no se casa o no cumple con las cuestiones, y hay muchas personas que están en concubinato. Ahí, por ejemplo, me pregunta mucha gente, ¿la concubina tiene derechos acerca de eso? ¿Y qué opina la ley en Veracruz? Porque creo que es diferente en varios estados. A ver, mira, si la concubina, el señor le dejó testamento a ella, con eso es suficiente, porque entonces ella va a ser la dueña. Pero si el señor no dejó testamento, entonces le toca la porción de un hijo y se reparten la herencia. Pero no eso de que no se pueda arreglar. Todo tiene solución. Depende del enfoque de cada uno. Es lo único que se puede hacer. Así es. Otra cosa que porque de ahí en fuera es muy complicado eso, sí, ¿eh? Por eso más vale que hagan testamento y se acabó. Ahora, otra de las preguntas que hemos estado viendo en la gente, nos preguntan si una vez que ya se realiza un testamento, ¿se puede pelear o se puede impugnar un testamento? La gente piensa que es muy fácil o cree muchas cosas, ¿no? La gente piensa muchas cosas. No, no es fácil. Para impugnar se necesitan 2 o 3 elementos, pero muy básicos, que en realidad sea falso, porque eso también es una impugnación. Cuando la persona no sea la que está nombrando, en fin, son cosas, pero ya graves, no son tan fáciles. Para impugnar un testamento es porque se demuestra que realmente merece impugnarse, no nada más porque sí, porque mentira que se puede impugnar tan fácil. Entonces, por eso les digo que el testamento es el único documento que se tiene que respetar después de la muerte. Es el único que tiene el poder de que nadie pueda impugnarlo, pero si nos ponemos a ver los casos extremos, claro que hay, pero no es fácil. Así es. Otra de las... Tú como hijo, por ejemplo, no vas a impugnar el testamento que le dejó, el testamento que dejó mi padre a la señora, pero porque no estaban casados, tampoco. Tiene el mismo derecho la señora, la concubina, pero también les aconsejo mejor que se casen y se acabe el problema. Así es. Hay que dejar las cosas ya, cuestiones más legales, ya más Ahora, serias. si tiene 2 concubinas, ahí es cuando viene el problema, como
en las instituciones, que a ti te tiene metida, pero también a ti. Entonces son dos metidas en la institución, dos que la ingresaron, a lo mejor no se dieron cuenta, porque ellos tienen que revisar y tienen obligación. Por eso es que se piden cosas recientes, porque se puede pedir el acta reciente de la que demuestra que es su concubina, una vez que demuestre que tiene que demostrarlo por el tiempo que estuvo con él, por las pruebas necesarias, etcétera, cuando hay problemas entre ellas. Si es sola la concubina, pues sí, demuestra y todo, pero todo se da, como quien dice, por la línea directa. Ok. Hay gente que en ocasiones tiene 2 o 3 testamentos y la pregunta sería, ¿cuál es el que vale? El último. El testamento último es el que vale, porque el testamento, para hacer otro testamento, el notario tenemos obligación de consultar si no tiene testamento hecho antes. Si te dice que no, está declarando en falsedad. Ahora, si te dice no me acuerdo, nosotros tenemos la obligación de preguntar a la dirección del registro público de la propiedad y notarías, porque ellos tienen el control de todos los notarios, todos los notarios del Estado. Y enseguida te tiene también que notificar cómo cuando se tiene que hacer una compraventa, se tiene que ver también en el registro público de la propiedad a nombre de quién está, no nada más por hacerla. Tiene que ver si tú dices que eres tuya, yo voy al registro público y resulta que está a nombre de una prima tuya, a lo mejor ya hasta murió, pero te tienes primero se tiene que componer conforme a derecho el testamento, la herencia de la prima, y después ya podrías entonces ingresar en la parte que te corresponde. Okay. Son muchos problemas que surgen. Depende del asunto, depende de la gente dejada que no haya ni le haya importado, que tiene un testamento de hace 10 años y ya tiene otros 2 hijos y no lo cambia. En fin, porque un testamento se puede cambiar cuando tú quieras. Es la última voluntad que se respeta de una persona. Así es. Y entonces, aquí con todo esto, yo nada más te pediría que nos dieras unos consejos de qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo que le perdamos el miedo a ir al notario y enterarnos de cuál es nuestra situación real dentro de los papeles con los que contamos, ¿no? Primero ver en un expediente que hagan, ver si tienen todas las actas correspondientes. Por ejemplo, si se casó, el acta de matrimonio. Si tiene acta de nacimiento, el acta de nacimiento de ella. Si tiene nacimiento de él, el acta de nacimiento de él. Y aparte la de matrimonio. Si tuvieron hijos, las actas de los hijos. Si tuvieron bienes, la escritura, y poner estrictamente en el testamento. Si hay un bien, pues es el terreno número tal, de la zona tal, de manzana tal, porque así especificándolo, que el notario tiene que ver la escritura para poderlo poner. Pero si dice no tenemos bienes y hizo una fecha posterior, o sea, los bienes, pues ahí vienen los problemas después. Así es. En cuanto a las herencias, ya para dejarte descansar, en cuanto a las herencias, cuando uno está casado y se maneja con la cuestión de bienes mancomunados o bienes separados, ¿las herencias entran en ese mancomunado o las herencias no entran? ¿Cómo? Porque la gente lo pregunta y la gente hace muchas, se quieren, cada quien habla como le conviene y realmente la ley no se puede dividir, ¿no? Es Pues exacta. así somos, se asustan a las personas cuando no tienen por qué asustarse. Mira, ya si tú estás por separación de bienes, te toca a ti todo absolutamente. Si hay sociedad conyugal, pero tú cuando te casaste ya llevabas un bien porque te lo heredó tu padre, ese no entra. Pero si tú heredas, tampoco entra. El bien que se hace entre los dos durante el matrimonio o los bienes.
Esos son los que entran dentro de la sociedad conyugal. Pues como su nombre lo dice, sociedad conyugal. Es una sociedad de los dos. Si pone separación de bienes, entonces sí cada uno tiene, si tiene un clavo le corresponde. Así que, pero si, ahora, se da el caso que a veces el acta no dice que por X o Y, qué tipo de sociedad te casaste. Claro, que si le conviene va a decir que por sociedad conyugal. Tiene que demostrarlo, por qué, de qué, y si metieron a la señora en la escritura. Porque también a veces en las propiedades tú pones yo propietario y también la señora, o la señora y yo propietario. Pones a los dos. Entonces, mira, hay muchas variantes. Lo principal que es no andar comunicando lo que no se sabe por ley. Uno tiene que apegarse a la ley. Y si hay dudas y es cuestión de notaría, preguntarle al notario que con mucho gusto les va a contestar. Si es cuestión jurídica, pues preguntarle a un abogado que sea de tus confianzas, porque también tiene que ser de tus confianzas, para que tú digas, yo le tengo absolutamente confianza y decirle todo. Si no, no puede partir tampoco el abogado. Esa es la historia. Así es. Y es un hecho que sale mucho más barato para la familia, para que no haya ningún problema y para que sean todo el mundo felices. Es más fácil tener un testamento donde pones todo en orden y donde la familia no se disputa ningún bien. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Y entonces, como hay testamento, que también lo guarden en su baúl, que tienen todo apartado. Pongan el testamento, pongan las actas de nacimiento, el acta de matrimonio, por favor. Revisen si las tienen. Yo les puedo apostar que el casi 70% de la ciudadanía no está en orden con sus papeles. Y a la hora que los necesitan, ahí es donde hay que correr. Y ahí es donde se vuelven, pues verdaderamente se desquician porque no saben qué hacer. No, así diga la persona, ¿cómo me estás hablando de esto? Porque hay personas que a la mera hora el hijo le está hablando de la herencia cuando está todavía el cadáver ahí, que no es difícil, porque se dan los casos. Entonces, para evitar eso, que todos lo tengan en orden, hasta el testamento. Si su esposo no la puso, tiene que averiguar. Y si se casó por sociedad, tiene que averiguar. Y si se casó por separación, también. Por favor, véanlo, porque nuestra ciudadanía no hace caso. Ahora ya está mejor, porque así ya tenemos bastantes testamentos que nos han solicitado. Ya está muy preparada dentro de todo las personas en su documentación. Una pregunta, porque estoy con una institución del registro civil y eso me agrada mucho. Muchas veces nunca preguntamos de dónde son los papás o de dónde son los abuelos. O sea, el papá siempre será el papá, pero no sabes que realmente fue asentado en Tampico o en Monterrey. Y tú piensas que como ha vivido toda la vida en Veracruz, vas a llegar al registro civil de Veracruz y vas a sacar tan fácilmente un acta, ¿no? O sea, ¿hay un proceso para eso? Bueno, si se trata de ver la ascendencia, hagan un árbol genealógico, se llama. Y entonces van averiguando, cuando en vida tu papá te puede decir quién era su papá, o sea, tus abuelos, quién eran los papás de sus papás, dónde nacieron y dónde nació él y dónde fue registrado, porque pueden nacer en un lugar y registrarlo en otro. Ese es otro problema. Pero tiene que acordarse de preferencia por el papá que le haya dicho dónde fue registrado. O si vio alguna vez su acta de nacimiento, cuando vayan a hacer algún problema que tengan y quieran resolverlo, dejen copia en el expediente de todo. Okay. No entreguen sin hacer copia, porque si no, después vienen las lamentaciones. Así es. Pues ahora sí que estamos muy agradecidos por esta entrevista. Seguramente
Después con otros temas lo molestaremos y estaremos aquí pendientes porque hay muchas dudas acerca de la gente, quiere saber mucho. Y pues Mira, nada más despedirme y yo, dígame usted cómo nos despedimos aquí. yo nada más te puedo decir que ojalá pudiera uno decir en unos minutos toda la experiencia que te da la vida, todo lo que has pasado y lo que has visto que las personas han tenido problemas. Entonces, yo creo que es importante que todo el mundo se enterara, lo que es difícil que uno lo pueda comunicar en tan poco tiempo. Tiene uno que iría iría poco a poco. En fin, me dio mucho gusto, Paco, saludarte. Gracias por concederme esta entrevista, que yo Así es. normalmente no la hago porque pues, la persona no sabe la historia que uno tiene, tanto del registro civil como ahora de notarías. Así Muchas es. gracias por esa invitación. No, y muchas gracias a usted por aceptarla. Sabemos también que es un privilegio que nos está otorgando. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle, mandar un abrazo, pues ahora sí que virtual, y esperando que próximamente nos podamos ver y que esté usted muy Ya, bien. Le ya agradezco sabes, mucho. te estimo mucho y a toda tu familia. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego y bienvenidos a saludarle. Hasta luego.